Buenas noches, mi nombre es Harrington Levy, bienvenido a mi canal. Mi canal aquí en YouTube, Harrington Levy 07. Si te gusta el contenido, por favor, regálanos un like y así nos ayuda a poder llegar a más personas. Hoy quiero hacer una reacción a un video que estuve viendo sobre un supuesto profeta que hizo una profecía para Cuba. Pero antes de continuar, quiero decir algo. Para las personas que no me conocen, yo soy cubano. Yo viví en Cuba bajo el régimen de Fidel Castro y conozco la cultura cubana porque es mi cultura. Aquí yo oí un supuesto profeta haciendo una profecía que suena muy bonito para Cuba, pero hoy vamos a ver qué es lo que sucede con lo que él está diciendo y con lo que dice la palabra del Señor. Lo más que yo quisiera en mi corazón es que mi isla fuera libre, porque ya Cuba no debe ser tratada como algo político, sino como algo humanitario, por la situación en la que vive el pueblo cubano. Una situación de hambre, de miseria, necesidad, de locura, de desesperación. En mi corazón, mi deseo es que Cuba sea libre y que se caiga ese comunismo. No solo en Cuba, que se caiga el comunismo en toda la tierra, porque ese sistema es un sistema dañino que lo que hace es humillar a las personas y esclavizar a las personas. Pero aquí salió un supuesto profeta haciendo una profecía de Cuba y creo que no conoce mucho sobre la cultura de Cuba. Entonces quiero chequear el video y vamos a ir comparándolo con lo que dice la palabra de Dios. Y en mi opinión, creo que esto que vamos a ver ahora tiene que ver mucho que ver por qué Cuba está en la situación que está. Así que empecemos, voy a subir el video y vamos a ir chequeando todo lo que él va diciendo con la palabra del Señor. Cuba. De Cuba. I hear the voice of the Lord speak to me. Puedo escuchar la voz de Dios que me está hablando. Ok. Aquí él está diciendo que puede escuchar la voz de Dios que le está hablando. Hermano, esto es emocionalismo. Esto es para tocarle las emociones a las personas. Hoy en día, Dios no habla de la forma que él dice que está escuchando a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a su pueblo mediante los profetas, mediante sueños, ¿verdad? Dios se comunicaba con los profetas recibían mandatos de Dios y los profetas iban y se lo decían al pueblo. ¿Por qué Dios se comunicaba con las personas en el Antiguo Testamento de esta forma? Porque el canon bíblico no estaba completo. La palabra no estaba completa. Cuando ya vino Cristo, que se hizo el canon bíblico, que son los 66 libros de la Biblia, ya la revelación está completa. Ya la revelación no hay que sumarle nada ni hay que quitarle nada. Ya está completo. En la Biblia está todo lo que Dios nos reveló, todo lo necesario que nosotros necesitamos saber para conocer a Dios. Hoy en día, si tú quieres oír la voz de Dios, literalmente tienes que leer la palabra de Dios en voz alta. Yo no estoy diciendo que Dios no se le pueda revelar a alguien y hablarle. Sí puede, porque Dios es soberano. Pero hoy en día, nosotros la voz de Dios la oímos cuando empezamos a leer la palabra de Dios. Así que aquí ya él empezó diciendo que yo oigo la voz de Dios. Eso es algo que es falso. ¿Por qué? Porque ya la revelación está completa, escrita en la palabra de Dios. Vamos a seguir. And he tells me, Que me dice, I am about to reverse everything. estoy por revertir todo. Everything you've seen in Cuba Todo lo que viste en Cuba for the past 30 years, por los últimos 30 años, the past 40 years. los últimos 40 años. I hear the Lord say, Ok. Si no lo notaron, aquí él está diciendo que Dios le dijo que iba a revertir todo lo que había en Cuba.
porque supuestamente los últimos 30 años o 40 años o 50 años, es decir, no dijo una fecha exacta desde cuándo Cuba está en la situación que está. No creo que Dios se ponga a estar diciendo que si así, que si es así, que puede ser que sí, que no, no. Yo creo que el Señor, cuando le dio, por ejemplo, a Jonás, fue a Nínive y dijo, en 40 días, si no se arrepienten, Dios va a destruir la ciudad. 40 días. Dios no se pone a decir, no, que quizás en 20 días, que quizás en 30 días, que quizás, no, 40 días destruiré la ciudad. Punto. No creo que Dios empiece a adivinar qué tiempo lleva la revolución cubana acabando con el pueblo cubano. Entonces aquí vemos cómo esta persona empezó a tirar cantidad de años, supuestamente, y no llegó a una fecha exacta, porque créame que es mucho más. Vamos a seguir un poquito más hacia adelante. Escucho que el Señor dice, Cuba belongs to me. Cuba me pertenece, Cuba belongs to me. Cuba me pertenece. Say the Spirit of the Lord. El Espíritu del Señor dice, And I hear the Lord says, y escucho que el Señor dice, in the next few months, en los próximos meses, in the next few years, en los próximos años, I'm about to shake everything. voy Ok. Aquí dice que el Señor dice que Cuba le pertenece. Dice que en los próximos meses, en los próximos años, deja ver que sigue un poquito más adelante. a sacudir todo Until Cuba is mine. hasta que Cuba sea mía. Ok. Está diciendo que el Señor le dijo que en los próximos 3 meses, que en los próximos años, va a sacudir a Cuba hasta que sea de él. Ok, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucede en Cuba? En Cuba, el problema es que se practica mucho la brujería y mucha idolatría. Él está diciendo que Dios va a sacudir a Cuba y que Cuba va a ser del Señor. Dios no va a obligar a los cubanos a que lo busquen a él. ¿Por qué? Porque Dios nunca obliga a nadie a buscar de Dios, aunque la palabra de Dios dice que no hay quien busque de Dios. Es decir, cuando nosotros buscamos a Dios, no es porque nosotros lo buscamos a él, sino porque él nos busca a nosotros primero. Pero en Cuba, hoy por hoy, en día, se practica mucho la brujería y mucho se practica la idolatría. Al punto que en todas las películas cubanas que he visto, en todas, siempre ponen brujería dentro de la película. Siempre se habla de brujería. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra sobre lo que es la idolatría. Porque en Cuba se practica mucho la idolatría. En Levítico 26:1 dice, no erréis para vuestros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestras tierras piedra pintada para inclinarse a ellas. ¿De qué está hablando aquí la palabra del Señor? Que en nuestra tierra no pongan piedras. ¿Por qué? Porque los ídolos son hechos de piedra, de barro, de todo. No poner piedra y no se inclinen delante de ella. ¿Por qué? Porque es abominación delante de Dios. Ok. En Éxodo 24. Éxodo 24. Vamos a ver qué dice. Éxodo 24. Dice, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo el Señor? No te hagas imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni en la tierra debajo de las aguas. Porque cuando dice no te hagas imágenes de lo que está en el cielo, ¿qué es lo que hay en el cielo? Está Dios y los ángeles. En las aguas, de peces, de nada. Él quiere decir que el Señor está diciendo que de nada de lo que existe, de nada de lo que es creado, te hagas imágenes. ¿Qué es lo que hace en Cuba?
porque en Cuba la religión que más abunda es la católica. ¿Y qué es lo que hace la iglesia católica? Adorar imágenes. Entonces, según la palabra del Señor, Cuba por esa parte está condenada por causa de la idolatría. Pero vamos a ir a Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115. Del 4 al 8. Que dice Salmo 115 del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen nariz, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pie, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Hermano, ¿quién me dice a mí que en Cuba la mayoría de los cubanos que viven hoy en Cuba no adoran a San Lázaro, Santa Bárbara, la Virgen de la Caridad? La mayoría de todas las casas en Cuba existen santos y eso Dios lo condena. Dios lo condena. En Gálatas 5, 19 al 21, veamos qué dice. Gálatas 5, 21. Gálatas 5, 21 dice. 5, 19 al 21. Dice, dígame si este versículo, lo que dice este versículo, no es lo que está sucediendo en Cuba. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, inamistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, hechicerías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis hermanos, díganme que en Cuba no practican hechicería, que en Cuba no practican brujería, que en Cuba no practica todo esto. Entonces, este profeta dice de que Dios va a tomar a Cuba para ello. Dios en este momento no puede hacer nada por causa de que Cuba ha rechazado la palabra de Dios. Tenemos que recordarnos que el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, sin pecado, cuando Él pone todos nuestros pecados, toda la idolatría, toda la hechicería sobre Él, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Le dio la espalda a su Hijo. Dios en este momento le tiene la espalda dada a Cuba por causa de la hechicería y por causa de la idolatría. Pero vamos a ver un momentico más adelante qué es lo que dice este señor. I hear the Lord say, Escucho que el Señor dice, I heard the cry of Él siempre dice, escucho que el Señor dice, el único que le escucha a Él. Pero eso es falso, mis hermanos. Ya lo dije, si quieres escuchar la palabra de Dios, lee la palabra de Dios en alta voz. my people. escuché el clamor de mi gente, I heard the cry of the people of Cuba. escuché el clamor de la gente de Cuba. And I am about to restore that nation. Y voy Dice que Dios escuchó el clamor de la gente en Cuba. Mis hermanos, si algún día vas a Cuba y tú vas por las calles de Cuba, el único clamor que vas a oír es el clamor de toque de tambores, de toque de hechicería. De toque hechicería. ¿Por qué? Porque ya la brujería en Cuba es parte de la cultura del cubano. Es parte de la cultura del cubano. Sí, ahora ya se está predicando el evangelio. Ahora está surgiendo el evangelio, está creciendo el evangelio. Pero la brujería y la hechicería es un % más alto que el evangelio. Tú vas por Cuba
y lo que hay es toque de tambores. En las comparsas, ¿de qué se trata la comparsa? Tú vas por la calle de Cuba, por ejemplo, en el pueblo mío, tú ibas por las calles y tú veías cosas de brujerías en la calle, cosas de hechicería en la calle. Vamos a ver qué sigue diciendo el supuesto profeta este. Voy a restaurar esa nación. I hear the Lord says, Escuché que el Señor dice, as you're going back to Cuba, cuando vuelvas a Cuba, you will see a move of revival vas a ver un movimiento de avivamiento that you have not seen que no viste in a long time. en mucho tiempo. Listen to me. Escúchame, I speak from the Holy Spirit. hablo por el Espíritu Santo. I speak under the anointing of the Holy Ghost. Hablo bajo la unción del Espíritu And the Santo. Lord Y says, el Señor dice, I will even shake the government. incluso voy a sacudir el gobierno. I will shake the government. Voy a sacudir el gobierno. I will put a righteous man Voy a poner un hombre justo. on top. Él dice que va a poner un hombre justo. Ok. La palabra de Dios nos dice a nosotros que no hay uno justo. No hay quien busque de Dios, ni aún uno que haga el bien. Si Dios le está diciendo a este señor que va a poner a una persona justa, entonces Dios se está contradiciendo. Dios se está contradiciendo. Déjame buscar donde dice la palabra de Dios lo de el hombre justo. Un segundito, lo busco aquí. Porque si está diciendo que Dios le está diciendo que va a poner un hombre justo, ok, dígame qué quiere decir esto que voy. Un momentico. Romanos 3. Lo tuve que buscar por aquí porque no me recordaba el versículo. Romanos 3. Ok. Lo busco rapidito. Déjame leerlo para que no quede duda. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor dice en su palabra que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces ahora me va a decir que este señor le está diciendo que oye a Dios y que Dios dice que va a ponerle a un hombre bueno. Entonces aquí vemos una contradicción y Dios no varía. Su palabra es fiel, no tiene cambio. Así que esto me demuestra una vez más que la voz que supuestamente este señor le está oyendo no es la de Dios. Of the government of Cuba, Para que esté sobre el gobierno de Cuba. and I will bring back, Y voy a traer de nuevo, saith the Lord, dice el Señor, I will bring back voy a volver a traer the fear of God. el temor de Dios. I will bring back Voy a traer nuevamente la righteousness, justicia and I will raise up y voy a levantar. prophets. Ok, él dice que va a volver a traer a Cuba el temor de Dios. ¿Qué significa el temor de Dios? El temor de Dios es hacer la voluntad del Señor por amor al Señor. Pero yo no sé si alguien le dijo a este señor de que en Cuba nunca se había practicado la religión porque era prohibida.
En Cuba nunca hubo un avivamiento porque fue prohibido en Cuba. Ahora es que las personas se están congregando, ahora que están creciendo las iglesias evangélicas. Ahora es que se permite ir a la iglesia católica. Antes en Cuba no se podía practicar ningún tipo de religión, incluso ni brujería. Era prohibido. Yo me recuerdo que las personas que iban a bautizar a sus hijos tenían que ser escondidos del gobierno, porque estaba prohibido practicar la religión. Nunca ha habido un avivamiento en Cuba, a no ser ahora que se está predicando el evangelio y ahora que está permitido practicar X religión, cualquier religión. Pero antes estaba prohibido. Profetas, apóstoles, who are not afraid. Ok, esto es otra mentira más. Dice que Dios le dice que va a traer profetas y apóstoles. Mis hermanos, los profetas, el último profeta fue Juan. ¿Por qué fue Juan? Porque después de Juan vino Jesús. Jesús ahora es el profeta. Jesús es el maestro. Jesús es el todo. Ya no existe más profetas como el Antiguo Testamento. Ya no existe más profetas como el Antiguo Testamento. Lo expliqué ahorita. ¿Por qué existían los profetas? Ya la ley está escrita, la ley no, disculpen. Ya la palabra está escrita completa. Ya Cristo vino y Cristo cumplió con la ley. Ya no existen más profetas. Apóstoles son solamente 12. Los requisitos para ser apóstol tenían que ser personas que hubieran andado con Cristo, que hubieran conocido a Cristo y que fueran testigos de la resurrección de Cristo. Hoy en día nadie ha visto a Cristo resucitado. Sabemos que vive. Pero para ser apóstol tenía que tener esos requisitos. Y fueron solamente 12 apóstoles. Cuando lleguen a la Nueva Jerusalén, ahí van a estar escritos los 12 nombres de 12 apóstoles. No hay más apóstoles. Lo que hay son predicadores, maestros, pero no hay más apóstoles. No existen los apóstoles hoy en día. Fueron 12. Cristo es el fundamento, ¿verdad? Cristo es el fundamento. Y sobre ese fundamento vinieron los apóstoles y sobre el fundamento de los apóstoles, como Cristo, como piedra del medio, es que nosotros empezamos a construir con la palabra del Señor. No hay más apóstoles. Eso es mentira de este Señor. que no van a tener miedo. To speak the word of the Lord. Hablar la palabra del Señor. And no weapon formed against Y you ningún alma forjada shall be able to prosper. va a prosperar. The Lord says, El Señor dice, ministries will grow, los ministerios van a crecer, miracles will come out. milagros van a pasar. Ok, mis hermanos. Aquí está dando una falsa esperanza. Dice que los ministerios van a crecer, dando una esperanza falsa, aprovechándose del dolor y la desesperación que tiene el cubano hoy en día. ¿Por qué digo que eso es falso? Miren, mis hermanos. Deuteronomio 18. Vamos a leer un momentico. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, lo tengo aquí. Deuteronomio 18 del 10 al 12. Miren lo que dice la palabra del Señor. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o sus hijas por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque abominación para con Jehová cualquiera que haga estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué me está diciendo? Que la nación que se practique hechicería, idolatría, Dios la desecha. Dios desecha esas naciones.
Y lamentablemente, Cuba es una nación en la que se practica hechicería, brujería, adivinaciones, idolatría. Y la palabra de Dios dice que Él desecha estas naciones. Vamos a ver qué dice Zacarías 10:12. Zacarías 10:12. Zacarías 10:12. 10:2. Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos. Porque los terafines han dado vanos oráculos. A los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos y vanos es su consuelo. Es decir, que el consuelo que este hombre le está dando al pueblo de Cuba es vano. Por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Lo voy a volver a leer. Porque los terafines han dado vanos oráculos. Supuestamente este es un terafín y ha dado un vano oráculo, una noticia vana. Y los adivinos han visto mentiras, han hablado sueños vanos. ¿Qué es lo que está hablando este señor? Algo vano. Y vano en sus consuelos. Es decir, que el consuelo que le está dando al pueblo cubano en este momento es vano, es emocional, no es espiritual y no es verdad. Porque mira lo que dice, por los cuales el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tienen pastor. ¿Quién es el pastor? Cristo. En Cuba no tienen a Cristo. ¿Por qué? Por causa de la idolatría, causa de la brujería y causa de la hechicería. Veamos Malaquías 3:5. Malaquías 3:5. Un segundito, lo busco aquí rapidito. Malaquías. Mira lo que dice el Señor sobre estos pueblos que practican la brujería y la hechicería. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. ¿De qué juicio está hablando? Del juicio que tiene Cuba hoy en día. Cuba está bajo juicio de Dios. Cuba está separada de Dios. Dios no está en Cuba. ¿Por qué? Por causa de la idolatría. Por causa de la idolatría. Miren, mis hermanos, déjame ver qué termina diciendo este señor. Ya faltan 3 segundos. And the nation of Cuba Y la nación de Cuba. will become a hub of revival. Y la nación de Cuba se va a convertir en un lugar, en un centro de avivamiento. Now listen, Cuba. Ok, ahí termina el video, mis hermanos. Este señor está dando una mala esperanza, una falsa esperanza al pueblo cubano. Está diciendo de que va a haber un avivamiento, que Dios va a quitarle el gobierno, que Dios va a hacer todo. Mis hermanos, lamentablemente en Cuba, hoy en día, el Señor no puede obrar en esa isla. ¿Por qué? Porque el cubano en Cuba se ha separado de Dios. Se ha separado de Dios. Sí, hay un pequeño remanente, pero la mayoría del pueblo cubano se ha separado de Dios por causa de lo que se está practicando en Cuba. Pero mis hermanos, yo les voy a dar un versículo bíblico. Dame un segundo. Segunda de Crónicas, lo busco un rapidito. Ok. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14. Un segundito, lo busco rapidito aquí. Pueblo de Cuba, mis hermanos amados, créanme que duele la situación en la que están sucediendo.
Pero aquí le dejo un mensaje del Señor. No es un mensaje mío, es un mensaje del Señor que está escrito en su palabra. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la clave, mis hermanos, para que Dios pueda mirar, y mirar a Cuba, inclinar sus oídos para oír sus oraciones y sus peticiones, y para poder recibir esa voz de ayuda que el pueblo necesita. Mis hermanos, tienen que arrepentirse de sus pecados, tienen que acabar con la idolatría, tienen que mirar a la cruz, tienen que mirar para encima, y Dios es fiel. Dios es fiel. Pero si sigue la idolatría, si sigue la hechicería, todo lo que está sucediendo en Cuba, Dios no puede obrar en Cuba. Recuerden del pueblo de Israel, su pueblo escogido, que fue esclavo por 400 años en Egipto por causa de idolatría. Adoraban falsos dioses hasta que llegaron al punto que no aguantaron, que no pudieron más, y se unieron, miraron al cielo, pidieron perdón, clamaron al Señor, y el Señor mandó ayuda, mandó un libertador que los sacó de la esclavitud. Mis hermanos, no practiquen más brujería. La solución está en la cruz. Miren para arriba, clamen al único Dios verdadero y vivo, que ese es el único que puede ayudar al pueblo cubano de salir de la pobreza y de la necesidad que tiene. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, y que la paz del Señor esté con ustedes, y seguiremos orando por Cuba, porque yo soy cubano y me duele la situación en la que está pasando mi pueblo, porque ya es una situación que hay que verla humanitariamente. Ya es inhumano vivir en esa isla cárcel por causa de 4 o 5 personas, de los caprichos de esas personas que lamentablemente han cogido nuestra isla y la han convertido en una prisión, y se vive una vida desesperada, sin recursos y sin ilusiones. Que Dios bendiga a mi Cuba, y que el Señor ponga su mano sobre esa isla, pero necesitamos mirar a la cruz, mi hermano. Dios los bendiga.